que les comentaba, ¿no? El día de hoy vamos a hacer este análisis de regresión. Es una herramienta, la verdad, que yo utilizo muchísimo y sobre todo lo utilizo porque ¿Puedes poner muchas... tu pantalla de R? ¿La puedes poner, por favor? Ah, sí, claro. Si quieres, ahorita voy para allá. Voy a apagar también mi cámara en un ratito y ahorita te pongo la cámara de R. Entonces, lo que yo les decía es regresión. Lo utilizo mucho porque estos métodos te permiten tener una variable dependiente, por supuesto, y las variables independientes pueden ser de dos tipos, ya sea numéricas o categóricas. Y entonces eso les da mucha flexibilidad porque quizás en sus experimentos tengan este tipo de datos, ¿no? Entonces, mostrándoles el código. De las librerías que vamos a estar utilizando el día de hoy con efectos de regresión, van a ser estas tres. Entonces, estas van a ser para regresión. Y estoy hablando de regresión como regresión múltiple. Bueno, si quieren empezamos desde la más sencilla, la simple, múltiple. Y vamos a hacer una muy breve introducción de qué son los GLMs y los GAMs. ¿Ok? Esta librería de acá se utiliza, bueno, las dos para gráficas o figuras, como le quieran llamar, de efectos o efectos parciales también los conocen. Y esta de acá, la MGCB, es una de las librerías más utilizadas para el uso de los modelos aditivos generalizados. Hay otras librerías, ¿no? Hay una librería que se llama GAM, pero el autor de un libro que se llama Una introducción con R de los modelos aditivos generalizados, que se llama Simon Good. Este autor, a la par que escribió su libro, escribió esta librería, entonces tiene muy bien documentado todo lo que es esta librería, sus funciones y por supuesto toda la parte teórica que la acompaña, ¿no? Entonces, debido a esto, yo utilicé mucho ese libro de referencia para aprender a usar los GAMs y por supuesto esta librería, ¿no? Porque ahí es donde estaban los ejemplos. ¿Ok? Entonces, como les decía, en R, un modelo de regresión lineal simple es aquel modelo en el cual tienen dos variables del tipo continua y una afecta a la otra. De hecho, ¿se acuerdan? Habíamos visto unos datos que se llaman cars. Estos datos de cars es un pequeño data frame con dos columnas, la cual tiene speed y dist. Y habíamos visto que si hacíamos un plot de este data frame, R por defecto lo que va a hacer es poner la primera columna como el eje X y la segunda columna como eje Y. Y esto, para este caso en especial, pues nos sirve muy bien porque realmente aquí los datos que estamos analizando, observando, son los datos de distancia de frenado en función de la velocidad. Entonces, realmente la velocidad es a la que le vamos a atribuir como la variable predictiva, la variable independiente, o como le quieran llamar. En regresión les pueden llamar de otras formas. Y la distancia, que va a ser nuestra variable dependiente, ¿ok? Esta variable dependiente también se le conoce como variable respuesta, pues va a ser la que va a estar siendo afectada por la otra. Entonces, un LM cars, que le vamos a llamar así a este objeto, va a contener la función LM, que es la que va a hacer el trabajo, la regresión, y vamos a decirle que la distancia está en función de la velocidad. ¿Ok? Entonces, tenemos que decirle, porque estamos utilizando fórmula, que los datos están en este data frame que se llama carros, ¿no? Entonces, recordando que muchas veces R, cuando utilizas una función como esta, que es regresión, no te devuelve el resultado. Y si le escribes el nombre de tu objeto con esta regresión, te limita a ser muy breve en lo que te muestra. Y en este caso en particular, lo único que te está mostrando son los dos coeficientes que tiene este modelo. Recordemos que este modelo
Básicamente es y es igual a más bx, donde a es el intercepto, es el que tenemos por acá, con este nombre, y b es la pendiente, pero r nunca le va a llamar slope, siempre le va a poner el nombre de tu variable predictiva o explicativa, ¿ok? Sin embargo, si nosotros queremos ver todo lo que hay en este modelo, como los estadísticos que lo acompañan, pues haríamos uso de la función summary para ver qué es lo que hay en este objeto. Otra vez, esta función summary es una función genérica en R que cuando ve un objeto de la clase LM, lo que va a hacer es desplegarles la información más o menos de esta forma, ¿no? Siempre les va a iniciar con lo que es el llamado, que es decir, cómo ustedes construyeron su modelo y además la función que están utilizando. Luego vienen los residuales, pero son estadísticos descriptivos de los residuales. En estadística, en esta parte de regresión, también los modelos de regresión tienen dos supuestos estadísticos y van sobre los residuales. Los residuales tienen que tener distribución normal y los residuales deben de tener varianzas constantes, ¿no? U homogéneas. Entonces, por eso, de alguna manera, estos autores de esta función decidieron mostrar cómo se ven sus residuales para ver si se llegan a cumplir o no. Luego tenemos un pequeño resumen estadístico, pero ahora ya de los coeficientes. Recordamos, ¿no? Y es igual a más bx, ¿no? Entonces, a es el intercepto y en este caso b va a ser el nombre speed. Y esta columna que se llama estimates es donde están los dos coeficientes. Podemos ver que es menos 17 y 3.9. También nos muestran los estadísticos como el error estándar, el valor de t y el valor de probabilidad de estos coeficientes, ¿no? Luego viene esta parte de como los códigos de significancia, que la verdad es muy mala idea mal acostumbrarse que si uno ve estrellitas, colores rojos y todo esto es significativo o no. Siempre vemos si el valor de P es menor a 0,5, que es el que más se utiliza, pues ya decidimos si es significativo o no. Luego va a venir el error estándar de los residuales y los grados de libertad, y luego viene el valor de R cuadrado. Aquí en R se le conoce como R cuadrado múltiple, porque puede ser un R cuadrado derivado de más de un predictor. Y después viene el R cuadrado ajustado, el cual utiliza una pequeña penalización, de tal manera que si metes, digamos, una variable que realmente no te está explicando mucho a tus datos, esta ya no se incrementa, ¿okay? O a veces baja, ¿no? Y finalmente el estadístico de F de este modelo. Y en regresión lineal, normalmente se utilizan a veces algunos lenguajes un poquito más comunes para poder describirlos. Y en este caso, por ejemplo, este valor de R cuadrado se calcula a través de la proporción de varianzas de los residuales y de los totales. Y esto es básicamente con sumas de cuadrados. Entonces alguien dijo, bueno, ok, si es una proporción y siempre va a tener valores entre 0 y 1, entonces si estamos hablando de varianzas, bueno, una aproximación a ellas, entonces empezaron a decirle que quizás esto lo puedes traducir al porcentaje de variación que explican sobre tus datos. Y en este caso en particular, como tenemos un punto 65, pues lo multiplicamos por 100 y estaríamos diciendo que este modelo explica el 65% de la variación de los datos. Y esto es bien válido. Nada más que a veces en cuestiones de biológicas no nos enseñan a utilizar mucho este lenguaje porque realmente esto ya se fue utilizando sobre otras áreas y con otro tipo de formación un poquito más matemática. Pero créanme, si ustedes agarran un modelo de regresión lineal y utilizan el R cuadrado para hablar de la variación explicada de sus datos, es muy correcto, ¿no? Y al final el estadístico de F que les va a decir que además esta variación explicada pues es significativa, ¿no? Pero realmente esto a mí no me interesa mucho porque si tienen muchísimos datos, un R cuadrado de 0.1 puede llegar a ser muy significativo. Realmente nada más estaría explicando el 10% de la variación. ¿Ok? Bueno, y entonces tenemos este modelo. Luego, si queremos hacer, ¿se acuerdan? Les decía, ¿no? Si hacemos un plot de este modelo, R primero no nos grafica nada y si nos damos cuenta,
más abajito en la parte de la consola nos está diciendo que hagamos Enter para ver la siguiente figura. Entonces, si hago clic en, bueno, le doy la tecla Enter, empiezo a ver estas figuras y en algún momento les mencioné, estas figuras son figuras diagnóstico para ver si se cumplen o no los supuestos estadísticos de este modelo con estos datos. Vemos esta otra figura y esta otra figura. Son 4 figuras que nos muestra R, ¿no? Y lo que podemos ver es que son figuras un tanto extrañas al principio. Si vamos a blogs y a otros libros, hay un libro que se llama The Art Book de Crowley, ese me gustó mucho como lo explica, pero básicamente son figuras diagnósticas para ver si se cumplen. Lo ideal es en vez de estar pasando cada figura uno por uno, lo que pudiéramos hacer es editar un poquito los parámetros gráficos de esta figura. Y si hacemos uso de la función par y adentro mfrow igual a c 2,2, esto lo que va a hacer es dividir la ventana gráfica en 2 renglones y 2 columnas. De tal manera que estas 4 figuras que habíamos visto acá van a poder entrar en un solo panel, ¿no? Entonces veamos. Si yo copio este código del plot, entonces primero hago la división. Aquí aparentemente no hizo nada, porque realmente está esperando R a que venga la siguiente figura para empezar a hacer las cosas. Y cuando yo hago plot, ya ni siquiera me pregunta, dale clic en Enter. Automáticamente R entendió que la ventana gráfica, el área gráfica de tu computador, puede soportar hasta 4 figuras. Entonces, en automático, pues empieza a graficarlas una por una. Y esas son las 4 figuras que alcanzamos a ver. ¿Ok? Sin embargo, como editamos esto, es la parte de la ventana gráfica, de ahora en adelante cualquier figura va a estar apareciendo con 4 subfiguras, por así llamarlo, ¿no? Entonces, esto es bien importante saber porque muchas veces queremos graficar y ya se van a ver las figuras muy pequeñas y es porque nuestra área gráfica está dividida. Y ahorita, para devolverlo a la normalidad, pues tendríamos que decirle esto, ¿no? 1,1 para que divida la ventana gráfica en un renglón y una columna. Es básicamente una sola figura. Ahorita no importa mucho. Si quieren, ahorita hasta que haga la siguiente figura lo corremos. Pero de regresión, lo que es importante ver en esta figura de diagnóstico es que esta primer figura de acá, que es una gráfica de dispersión, donde están los valores ajustados y los residuales, es la que ve la homogeneidad de varianzas. Si ustedes ven algún patrón muy extraño en los residuales, es que no se está cumpliendo esto. De hecho, otra figura diagnóstica similar es la que está aquí abajito. Lo que hacen es representar nuevamente los valores ajustados, pero ahora utilizan la raíz cuadrada de los residuales estandarizados. O sea, básicamente le hacen un cambio de escala. ¿Qué implica este cambio de escala? Pues básicamente le reducen mucho la dispersión. Vean que aquí en los valores originales tenían negativos y positivos en estas magnitudes y ahora en este cambio pues están puros positivos y además son valores entre 0 y casi 2, ¿no? Entonces, esta línea roja que ustedes ven acá también les ayuda a ver si hay un patrón en los residuales. Por ejemplo, si la dispersión de los residuales se hiciera muy grande al final o al inicio de esta figura, pues básicamente están violando esta parte de la homogeneidad de varianzas. ¿Okay? Aquí los datos sugieren que se ve bien. Y esta figura, créanme o no, es la que se utiliza para ver si los datos tienen distribución normal. Y más que los datos son los residuales. Entonces, por eso le llaman la figura cuckoo plot o normal cuckoo, que básicamente lo que hace es graficar los cuantiles teóricos contra los valores de los residuales estandarizados. Si estos circulitos caen en esta línea recta punteada que se ve por ahí, pues básicamente
tienen distribución normal. Si se alejan demasiado, es que no lo tienen, pero realmente no hay una prueba estadística a aplicar a los residuales, porque este método estadístico no se definió así. ¿Ok? En experiencia, ya con estos métodos, yo diría que estos residuales se ven bastante bien. Pero, si ustedes quieren estar más o menos seguros y no les gusta este tipo de figura, pueden hacer uso de un histograma. Hist es la función para histogramas y residuales, este de acá, es la función para llamar solamente a los residuales de este objeto. Y lo que les decía, vean cómo al momento de correr esta línea de código, tengo un área en blanco bastante grande porque mi ventana gráfica está dividida en 4. Y al momento que le mandé una figura, pues la colocó aquí. Si la vuelvo a mandar, la va a colocar acá. Y así sucesivamente. Hay de dos opciones. Entonces, si ya no se acuerdan cómo regresar las cosas a la normalidad, entonces hacen clic aquí en esta escobita, le dicen que sí, y básicamente lo que hizo es borrar todas las figuras. Entonces, si yo hago el hist, en este caso ya es una sola figura. ¿Ok? De lo Oye, contrario, lo ideal es hacer uso de código, ¿no? Si mfrow dividía 2,2 para esta figura, entonces mfrow 1,1 me va a generar esta división única, es decir, casi como estaba anteriormente. ¿Ok? Entonces, esta función par es muy compleja, pueden cambiar colores de fondos, y otras cosas que la verdad nos podríamos pasar toda una sesión viendo todo lo que se puede usar. Si ustedes le piden ayuda a par, entonces van a ver que en la ayuda es una ayuda muy extensa, porque tienen muchos argumentos que ustedes pueden utilizar precisamente para cambiar colores, tamaños de ejes, tamaños de nombres de eje, fondos, tipos de fuentes, tamaños de fuentes de texto al interior, etcétera. Es muy, muy, muy extenso. Por ejemplo, este las es un argumento que dice que es un valor numérico que va del 0 al 3 y que si es 0, que es por default, dice los ejes son paralelos a perdón, los nombres son paralelos a los ejes. ¿Ok? Si es uno van a ser horizontales, si es dos son perpendiculares, etcétera, ¿no? Entonces, de verdad, es bien complejo. Inclusive agregaron una pequeña figura, pero en R, como todo es por programación, entonces ustedes pueden editar su ventana gráfica o su área gráfica tanto como les guste, usando todos y cada uno de estos argumentos, ya sea dentro de las funciones como plot o dentro de la función par. ¿Ok? Entonces, si nos queda tiempo más adelante y si tienen ganas de que les muestre qué tanto podemos editar, lo podemos hacer. Pero bueno, entonces, volviendo a la parte de regresión. Entonces, esta figura de diagnóstico no es la que queríamos. Entonces, lo que les decía es que a veces lo que podemos hacer es regresar a los datos originales, graficarlos, vean que me quedó dividida todavía. Y después de esto utilizar una función que se llama appline para agregar la línea de tendencia de mi modelo. ¿Ok? Pero estas librerías que les mencioné al principio, que es la de Effects o la de Plotmo, les permite hacer una figura un poquito más fácil de entender. Si ustedes hacen plot y usan una función que se llama all effects, así con esta E mayúscula de acá, y al interior utilizan el objeto, que en este caso es un lm.cars, que es el objeto tipo regresión lineal, va a generar este tipo de figura. Este tipo de figura lo que les está mostrando a ustedes como usuarios es básicamente la regresión lineal simple, pero ya regresada a una escala gráfica y además está metiendo el error estándar para que vean qué tanto se dispersa o no esta estimación, ¿no? En función de los valores de Y.
Vean que no es una figura clásica donde tienen los valores observados y la línea de tendencia, porque esta función la vamos a utilizar un poquito más adelante, una vez que compliquemos los modelos y sean modelos múltiples. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren hacerlo de forma tradicional, idealmente sería algo así con un plot y con un upline. Si ustedes quieren ver los efectos como tal, hagan uso de la función All Effects. Vean cómo cambia nuestra escala y vean que abajo estas líneas se llaman figuras de tapete o en inglés le dicen rock plot. Te muestran dónde tienes tus observaciones. Y esto es importante sobre todo para que no haya mucho hueco de datos, ¿no? Entonces, esta es otra opción. Y la última opción, voy a llamar a la librería ggplot. Casi siempre vamos a tener las librerías al inicio de mi código para hacer un poquito más ordenado. Y la última opción sería con ggplot, car se llama este dataset, y le vamos a decir que como ejes, pues va a poner speed y dist, luego que agregue una geometría de puntos y finalmente que agregue una geometría de suavizado, pero donde le vamos a decir que el método es una regresión lineal simple. ¿Ok? Entonces, vean que en esta última opción la figura queda un poquito más, no sé, más amena para algún tipo de presentación, etcétera, ¿no? Pero esa es la ventaja y la desventaja de R, ¿no? Ustedes pueden utilizar muchos códigos con el mismo fin. Y dependiendo de la librería que estén utilizando, es lo que les va a permitir hacerlo o no. ¿Ok? Entonces, hasta aquí me gustaría hacer una breve pausa para ver si alguien tiene dudas de regresión lineal simple y de cómo graficarlo o cómo interpretarla. Ahora es el momento si quieren preguntar un poquito de estadística de fondo. Este realmente es un método que yo manejo mucho. Ay, yo quisiera preguntarte algo. Mira, en algún momento no me está cargando el All Effects, me dice que no lo encuentra, Ok, pero no sé, a lo mejor borré alguna cosa porque pues te he estado siguiendo y no me hace ningún cambio en la figura. sí, gracias. Qué bueno que me comentas esto. Acuérdense que en R ustedes pueden tener cientos de miles de librerías instaladas, pero una vez que están instaladas, R no las va a ejecutar a menos de que ustedes corran la línea esta de código que se llama library y el nombre de la librería. Entonces, es muy probable que en tu caso no has corrido esta función, bueno, esta línea de código. El Effects, sí, Ajá. sí, creo que sí. ¿Puedes correrla otra vez en tu compu y a ver si tienes algún mensaje de error o algo así? Mm, sí, dice error, no hay ese paquete llamado efectos. Ok, Effects. entonces, como no está, tú tienes que hacer la instalación. ¿Ok? Entonces, para hacer la instalación, recuerda que vas a paquetes, Ajá. install, y le das effects. ¿Ok? Effect, ¿ok? Y después de hacer la instalación, yo no lo voy a hacer, por supuesto. Una vez que termine de instalar, la llamas. Y una vez que la hayas llamado, pues ya va a estar disponible esta función que se llama All Effects, Ok. que es del paquete effects. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Dudas, comentarios de regresión lineal simple? Hola, yo soy Carmen. Sí. Yo no tengo dudas de la regresión, yo tengo dudas que no me carga los otros paquetes. El raster bis me dice que necesita una cosa que se llama Terra y Ajá. el data lars me dice que no existe directamente. Ok, entonces, bueno, te adelantaste un poquito, Carmen, O me pero, espero. Ah, no, si quieres de una vez, y por ejemplo esto, ¿no? Si RasterBeast al momento de cargarla te dice que error porque necesita otro paquete, necesitas hacer la instalación de ese paquete y después de haberlo hecho, trata de llamar a RasterBeast nuevamente. y el otro, el data lars que dice que no está.
SP Data Large, dice que no está. Me dice que no existe. Ok, entonces mira, otra vez. Si yo lo escribí mal, paquetes, install, SP, luego data. Ah, sí, cierto, dice que no está. ¿Por qué no está? SP data. Ay, sí es cierto. ¿Qué pasó con eso? Yo sí lo tengo. Yo no. A mí me marcó por la versión del R que me dijo y lo bajé de otra dirección. Ok, bueno. Te voy a Sí, poner puede compartir ser mi eso. pantalla. Fíjate que yo, según yo la tenía, porque no me dio mensajes de error. Pero bueno, si no se instaló, realmente esta de acá es para algunos datos de ejemplo que no vamos a utilizar todavía hoy. Entonces, con la que tengas esta SP Data es suficiente. Pero sí, a mí no me ha dado mensajes de error, ni en la instalación, ni ahorita que la llamé. Pero bueno. Ok, entonces, pero cuando sea así, cuando les pida que alguna librería no está disponible o necesita otra adicional después de haberla instalado, pues hacen la instalación. Casi siempre les dice R así como un mensaje de rojo, perdón, un mensaje de error en rojo, que necesitan otro paquete, ¿no? Por ejemplo, Lattice Extra, si yo no lo tenía, en algún momento me lo iba a pedir. Aunque usualmente cuando le hacen la instalación de un paquete, siempre les instala los que son dependientes de ese paquete. ¿Ok? De hecho, si se dieron cuenta, cuando hacen la instalación, aquí está habilitada una casilla que se llama Install Dependencies, que es como básicamente si hay otro, este paquete necesita otros paquetes, los instala de una vez. ¿Ok? Bueno, Ah, entonces, ¿sí? espera. Sí, me dice que el paquete Terra en este caso no se puede instalar ¿por qué me dice? Ah, porque tiene non-zero exit status. ¿Qué significará eso? No sabe. Ok, que no está disponible. Se Ah, llama Terra, así. sí, con dos R's. Ajá, y no te deja instalarlo. A ver, No. deja ver. Mira, por ejemplo, eso lo querían ustedes. Y si estás utilizando la última versión DR de R, sí. ¿verdad? Y DR Studio también. Pero estoy en Ok. Mac, ¿será por eso? O es probable que tal vez en este caso Mac te esté dando algún problema. Ah, ya, ya. Ok, si quieres vemos más a ratito en el ejemplo si te afecta o no. Sí me Ok. sale. Ok, Ok. gracias. Bueno, sí, con gusto. Entonces, regresando a la parte de regresión, les digo, es realmente sencillo de entender, pero a veces un poquito complejo ya de describir estos modelos. Pero bueno, ¿qué pasa ahora si tenemos un modelo de regresión lineal múltiple? Y entonces, para regresión múltiple, A ver, ¿podría hacerte una pregunta antes sí, de que... adelante, adelante. Mira, tú mencionaste que había posibilidades de hacer regresiones con variables dependientes que fueran numéricas, pero también categóricas. No me imagino eso. ¿Cómo es Ok, eso? ahorita lo vamos a ver. Entonces, Vamos a verlo después. Ah, entonces ya, ahorita, olvídalo. ahorita mismo vamos a entrar en el tema. Entonces, en regresión lineal múltiple, pues básicamente se supone lo que tú tratas de evaluar es la relación lineal que existe entre la variable dependiente, la variable respuesta, y las variables independientes. Y normalmente, pues estas, como nos enseñaron, no es tienen que ser variables continuas. Pero si se utilizan variables categóricas, también es posible y no violas absolutamente ningún principio estadístico del método. Entonces, para poder usar esto, vamos a recordar los datos de MTCars. ¿Ok? Recuérdense que este data frame, MTCars, combustible de varios vehículos y además agregaron varias variables adicionales como el número de cilindros, eso que tiene que ver como la fuerza del vehículo, algo así, el número de caballos de fuerza, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo más o menos sencillo, pero para esto tenemos que recordar que el número de cilindros, C y L,
no es una variable continua, a pesar de que 2, 4, 6, 8, inclusive hay de 3 y de 5 cilindros, pareciera que fuera una variable continua, realmente es una variable de tipo factor. Entonces, acuérdense que esto en regresión, no, en análisis de varianza lo utilizamos esta función factor para transformar esta variable que era numérica a tipo factor. Y lo mismo para la columna AM, que tiene que ver con el tipo de transmisión, que acuérdense que este tenía solo valores ceros y unos, aquí están, miren, AM 1 y 0. Y entonces aquí vamos a decirle que los niveles, en efecto, son 0 y 1, y que las etiquetas van a ser AUT para automático y STD para estándar. ¿Ok? Ujú. Entonces, vean, voy a hacer el sumario otra vez de estos datos. Y vean que ahora T y L ya no me da mínimos, primer cuartil, etcétera, ¿no? Sino me va a dar el número de observaciones de cada uno de los niveles. Y lo mismo para la columna AM, que ahora se llama AUT y STD, los dos niveles que hay en esta variable tipo factor. ¿Ok? Aquí sí me están siguiendo, ¿verdad? Entonces, un modelo de regresión lineal múltiple, pues básicamente lo que necesitas es tener más de una variable explicativa. Y entonces vamos a llamarlo modelo lineal múltiple, modelo lineal múltiple para los datos de los carros. ¿Y qué vamos a poner aquí en R? Pues primero, nuevamente tenemos que tener nuestra variable dependiente que es MTG. Y después agregar nuestras variables independientes. Y ahorita, para dejar las cosas un poquito más sencillas, voy a utilizar solo variables continuas, como HP y WT, que son variables que son caballos de fuerza, que es una variable continua, y el peso, que también es una variable continua. Entonces, data igual a mtcars. ¿Ok? Entonces, si hacemos el summary de este modelo, tenemos esto. Es básicamente lo mismo, pero ahora la gran diferencia con este modelo con dos variables continuas es que vamos a tener A, que es este, y vamos a tener B1 y B2, que sería este de acá. Entonces, ya en regresión lineal múltiple, la ecuación más adecuada sería Y es igual a más B1, que va a referirse a tu coeficiente para tu primer variable explicativa, y B2 para el coeficiente de tu segunda variable explicativa hasta Bn para tu variable explicativa número n. ¿Ok? Entonces, sin embargo, aquí otra vez, para regresar a la parte más esencial de este modelo de regresión lineal simple, pues básicamente estamos tratando de explicar cómo se afecta el rendimiento de estos autos en función de la potencia, que está expresada en este caso con los caballos de fuerza, y del peso, que está expresado, en este caso, vean, el peso en libras, ¿no? Si usamos el sentido común, pues nosotros podríamos pensar, bueno, pues mientras más pesado un auto, pues menos rendimiento, ¿no? Mientras más potencia tenga el carro, pues debería de haber menos rendimiento también, por lo mismo que más potencia significa un motor más grande y pues obvio, más pesado, ¿no? ¿Qué nos dice este modelo? Porque ya estamos en un modelo lineal múltiple, ya no podemos utilizar las figuritas clásicas donde teníamos la línea de tendencia, porque aquí ya tenemos dos variables. Entonces, este modelo nos está explicando que el coeficiente para la variable HP, que es el caballos de fuerza, es negativo. Y el coeficiente del
la segunda variable, que es el peso, también es negativo. Entonces, básicamente lo que tenemos que interpretar o decir o redactar, o lo que sea, es que el efecto de estas variables en el rendimiento de combustible de estos vehículos, pues es negativo, ¿no? Es una relación lineal negativa, que quiere decir mientras más pesado y más potencia tengan estos vehículos, menor va a ser tu rendimiento. Esto llega a ser más o menos fácil de interpretar cuando ya tienes un poquito más de experiencia en el tema, pero si básicamente se limitan a ver el signo de su coeficiente, sería más o menos sencillo. En términos de ecuación, y es igual a 37.22 menos, okay, 0.03 que multiplica a la potencia y nuevamente menos 3.80 3.8 que multiplica a tu peso. pesos. Y esa sería como tu ecuación. ¿Ok? Y esto es a veces un poco difícil de entender, pero gráficamente, si utilizamos esta función que se llama All Effects y llamamos a nuestro modelo, quizás gráficamente sea más fácil de entender. Entonces, esta función de All Effects lo que va a hacer es graficar los efectos parciales de estas variables en tu variable respuesta. Vean que lo que les decía, pues como tenemos coeficientes negativos, pues básicamente nuestro modelo nos está diciendo que hay una relación negativa entre las dos variables independientes con nuestra variable dependiente. Entonces quizás esta es la forma gráfica de hacer más ameno o más entendible un modelo de regresión lineal múltiple. ¿Okay? Esto mismo, con la otra función, plotmod, nos generaría esta figura. Que a mí, la verdad, así como salen las figuras, me convence más la otra librería. Pero podemos hacer más cosas con los argumentos de esta librería, pero bueno, eso ya sería en otra ocasión o a menos de que nos dé tiempo el día de hoy. Pero lo que les digo, ¿no? O sea, básicamente ahí está y es más fácil de entender a veces gráficamente estos modelos que a nivel de coeficientes. ¿Ok? Y Sí. sin embargo, si regresamos al modelo, y ahorita les abro chance a las preguntas, este modelo, otra vez, utilizando el R cuadrado múltiple, podemos decir que este modelo nos explica el 82% de la variación de los datos. Ahora sí. Una pregunta, es que sí tiene razón esta variación, pues con todo y que es categórica, no es tan categórica. Por ejemplo, puedes decir 4, 6, 8 cilindros, ¿no? Que es lo que estás viendo en el caso de la variable de, ¿qué era? No me acuerdo qué era. CIL, Ajá, CIL. Ajá, sí. y ahorita vamos para allá. Si quieres, ahorita nos quedamos con esta que es la fácil, que era la variable Que continua. todas estas sí son continuas, ajá. Ajá, Pero y ahora reemplacemos alguna de las dos. En vez de utilizar WT, utilicemos CIL para meter una variable continua y una variable categórica para que veas qué va a pasar. ¿Ok? Entonces, vean, le puse el mismo nombre, nada más para hacer más sencillo esto, porque realmente no es el modelo objetivo. Ahorita les voy a enseñar cómo podemos llegar a un modelo objetivo. Entonces, este modelo de acá, ahora, porque reemplacé utilizando el mismo nombre, tiene la variable continua y la variable categórica como la que me estaba sugiriendo. Vean qué es lo que pasa en el resultado. Entonces, voy a entrar nada más ahorita a los puros números. Y ahorita vamos a ir a la parte gráfica. Otra vez, ¿qué me dicen los números? Bueno, tengo un intercepto de 28. Tengo un coeficiente negativo para HP.
Y después tengo dos coeficientes negativos, pero me dice que es 6L6 y 6L8. Entonces, ¿dónde quedó la bolita? Y la bolita me refiero, ¿dónde quedaron los vehículos de 4 cilindros que son los que faltan? Bueno, en términos numéricos se resuelve así, de tal manera que el primer nivel de tu primer variable o tu variable categórica va a quedar en el intercepto. ¿Ok? Entonces, el intercepto va a tomar el valor promedio de tu primer nivel de tu variable categórica. Es decir, en este caso, los automóviles de 4 cilindros. ¿Ok? Entonces, con respecto a esto, si realmente ahora quieres explicar un vehículo de 6 cilindros, tendrías que reducirle 5.9 unidades. O, si vas a usar para un vehículo de 8 cilindros, tienes que reducir 8 unidades. ¿Ok? Vamos otra vez a una parte más de texto, a ver si queda un poquito más claro esta parte. Y es igual a 28.6 menos 0.2 que multiplica a los caballos de fuerza. Y esto es solo válido para 4 cilindros. ¿Ok? Si queremos utilizar para 6 cilindros, deberíamos utilizar este coeficiente, ¿ok?, de acá en adición. Y vean que ya este no va a multiplicar a nadie. No es como una variable continua donde tu coeficiente multiplica el valor de la variable continua. No. Aquí vamos a tener básicamente un coeficiente que se parte, digamos, en 3 partes, porque tiene 3 niveles. Entonces, va a ser el valor que te daba menos 5.9 o el valor que te daba menos 8.5 para vehículos de 8 cilindros. ¿Ok? Entonces, complejo de entender. Bueno, a mí me llevó tiempo entenderlo, pero quizás viéndolo a nivel gráfico es un poquito más sencillo de entenderlo. ¿Ok? Otra vez, tenemos un efecto lineal negativo de esta variable que se llama HP sobre el rendimiento. ¿Ok? Y el rendimiento de los vehículos va a cambiar en función del número de cilindros. De tal manera que si tienes vehículos de 4 cilindros, pues vas a tener un mayor rendimiento. Y este va a ir disminuyendo en función de los números de cilindros. ¿Ok? Muchas veces, este tipo de modelos donde solo tienes una variable continua y una variable categórica es conocido como un análisis de covarianzas. ¿Ok? Entonces, ahora sí, no sé si Es fue... muy interesante, está más explicativo. Entonces tendrías una variación como más lineal y la otra pues que no es lineal, son dos lineales ¿o qué? No, porque ahorita son niveles. Ahorita dio la casualidad que hay una disminución 4, 6, 8, ¿no? Pero esto es porque realmente así es también, ¿no? La física y la mecánica de estos motores, ¿no? Mientras más cilindros, pues gastan más gasolina. Pero normalmente tendrías una variable categórica que no necesariamente está ordenada por magnitud o peso. No sé, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las regiones de México, el noroeste, el centro, el sureste, etcétera. O sea, no es que estén ordenadas en cierto tipo de magnitud. Ahí tiene un orden geográfico, pero puede ser que en el centro, por ejemplo, si hablamos de densidad poblacional, pues el centro tiene la mayor densidad poblacional, pues va a tener el coeficiente más alto, le seguiría el sur y finalmente el noroeste, ¿no? Entonces, realmente aquí dio la coincidencia de que aparenta una relación del tipo lineal por el número de cilindros. Pero eso fue pura coincidencia.
Entonces, algo similar se observaría en automáticos y estándar. Por ejemplo, tendríamos tal vez 2 puntos, ¿verdad? En lugar de 4 y 6 sería 0 y 1 y ya, ¿no? Exacto. Entonces, si hubiéramos dejado esa variable como era originalmente con valores ceros y 1, hubiera hecho algo medio extraño. Pero entonces, vayamos dándole mayor complejidad como lo que tú sugieres, ¿no? Entonces, vean, ya nada más voy a copiar esta parte del código donde está mi modelo múltiple, pero ahora, aparte de los cilindros, voy a tener el tipo de transmisión. Entonces, va a ser una variable continua y 2 categóricas. ¿Qué va a pasar? Tengo mi intercepto, tengo el coeficiente para HP, tengo el coeficiente para vehículos de 6 cilindros, de 8 cilindros, y tengo el coeficiente para los vehículos estándar. ¿Dónde quedó otra vez la bolita? Acuérdense, en regresión lineal múltiple o lineal, si utilizan una variable de tipo categórica, en R se ordenan alfabéticamente y el primer nivel de cada una de tus variables queda escondida en el intercepto. De tal manera que para vehículos de 4 cilindros y estándar, vas a tener, en este caso, 27.2 menos 004 más 4.15. ¿Ok? Pero en el caso de vehículos de 4 cilindros y automáticos, ya no tienes que agregar esto. ¿Ok? Porque recuerden que los vehículos 4 cilindros y automáticos, este coeficiente que representa el intercepto va a tener su valor. Otra vez, es un poco raro verlo así. Si te acostumbras, está genial porque nada más ves los coeficientes, no necesitas la figura, pero si hacemos uso de esta librería que muestra los efectos parciales, vamos a ver esto. Entonces, de ese rato te preguntaba si eran ceros y unos, pero acuérdense que con la función factor le cambiamos de tipo de variable y además le cambiamos los nombres. Entonces, lo que yo les decía, tienen un coeficiente negativo relacionado con los caballos de fuerza. Y luego, si son 6 u 8 cilindros, pues son también negativos con respecto al de 4. Y finalmente, si son vehículos estándar, son coeficientes positivos con respecto al automático. Entonces, en otras palabras, el rendimiento disminuye en función de la potencia, del número de cilindros y puede aumentar si estás en vehículos tipo estándar. ¿Okay? Eso es lo que te estaría diciendo este modelo de regresión lineal múltiple, ¿okay? Con estas 3 variables, una continua y 2 categóricas. Muchas gracias, está muy padre, pero solo porque nos llevaste, pero yo solita no. Sí, eso es algo, les digo, de verdad, a mí esto no me lo explicaron en ninguna clase de estadística. Ya hasta después en el doctorado me clavé mucho con otros modelos que son mucho más complejos, que no entendía tampoco nada. Entonces, cuando me regresé a lo más básico, pude llegar a entender esto. ¿Ok? Pero de verdad bastante útiles, porque si en un experimento, ¿ok? Tienes datos tipos continuos y tipos categóricos, no sé, pensando en un estanque donde metes peces, ¿no? Y diferentes concentraciones de tu alimento. Entonces, si tu concentración de alimento es una variable como arreglada, por decirlo así, donde se puede trabajar como variable categórica, pues pudieras hacer esto, ¿no? Y realmente te ayudaría mucho a entender qué es lo que pasa con tu experimento, ¿no? Ahora bien, quizás la pregunta es, bueno, ya medí el efecto de la potencia, del número de cilindros, del tipo de transmisión, pero ¿realmente todos están interviniendo o no? ¿O realmente hasta cierto punto el modelo te explica una cantidad de variación y después ya
es puro ruido lo que le estás metiendo. A esto, en regresión, se le conoce como llegar al modelo mínimo adecuado. El modelo mínimo adecuado es aquel que tiene solamente aquellas variables que realmente contribuyen. ¿Ok? ¿Y cómo se evalúa esto? Porque no es cuestión de apreciación. Pues bueno, uno de los métodos más utilizados para comparación de modelos es el famoso criterio de información de Akaike. ¿Ok? Y también es un valor numérico que realmente tiene una ecuación sencilla o muy compleja de usar, pero lo que importa es que, basado en el criterio de información de Akaike, el modelo que tenga el valor más bajo es el más adecuado. Entonces, ahora sí, para comparación de modelos, ¿ok? Voy a generar modelos con diferentes nombres, precisamente para que ya no me equivoque y tenga bien seguro cuántas variables tiene este modelo. Entonces voy a empezar con el modelo 1, voy a decir punto 1, y ¿Te puedo solamente... interrumpir, Raúl? Sí, adelante. A mí ese modelo segundo no me sale, me da un error y me dice que no se puede aplicar a factores con dos o más niveles. No sé, error en contrastes, me dice. No sé si es que porque no cargó no sé. No, no, puede ser la forma en que transformaste tu variable. ¿Pudieras por favor compartirme pantalla? Porque yo Esto es bien te sigo a importante. ti, es que te sigo en una compu y lo voy haciendo yo en otra, entonces no te Ok, puedo ok. compartir Entonces pantalla. aquí puede ser un problema al momento de cuando transformaste alguna de las variables, quizás C y L o AM. Porque Si le lo puse corriste igual. dos veces, tal vez ya hay un problema. Ah, ok, Mira, puede ser. si quieres en tu compu, haz esto, summary Ah, mtcars y revisa que tu variable AM te vea así y también la de C y L. que se vean, que sean factores. Que sean factores y que te diga AUT 19, STD 13. Si no lo tienes exactamente igual, quizás al momento que editaste este data frame, algo pasó raro. Ah, el- así ya no sé. Ok, si no, ¿sabes qué? Lo que podemos hacer, como no me puedes compartir ahorita pantalla, quizás lo podemos No, ver. sí, sí lo tengo, cilindros 411, 6, 7, 8, 14, lo tengo igual. Y ¿Y luego AM? los IAM lo tengo automático cero, estándar cero. Ah, ¿por qué? Ahí está. Ahí está. ¿Ves que está un Ah, poquito diferente? sí, Entonces, mira, porque no me los esta, asignó. esta línea de código que corrimos acá, donde le cambiamos, Es ¿ok? el nombre. Ahí quizás lo corriste dos veces, como yo. Ah, y le Ve, haríamos. al Sí, momento que lo sí. corrí dos veces, ya tengo cero Exacto. automáticos. Ah, ¿por qué? Ah, Porque quisiste convertir un factor a otro factor, pero ahora los niveles ya no eran 0 y 1, sino ya, los ya. niveles eran automáticos y estándar. Entonces, Ujú. ¿qué tienes que hacer acá? Si se dan cuenta, oh, yo estaba haciendo otras cosas acá. Al momento de que yo creé, bueno, yo edité esta columna, en mi ambiente de trabajo se generó este objeto. ¿Ok? Entonces, si lo borras y lo vuelves a correr estas dos líneas de código, con eso va a ser suficiente. ¿Cómo lo vas a borrar? Recuerden que la función rm es para eliminar objetos. mtcars Yo también y con el vuelves codito. y corres una y otra vez. Y revisas que en el summary tengas Qué bien. AM 19 y 13. Ok, un momentito. ¿Ok? Bueno, entonces en lo que avanza Carmen,
Vamos viendo. Entonces, lo que les decía, comparación de modelo. Vamos a tener un modelo lineal múltiple con una sola variable, pues, es regresión lineal simple, luego una con dos variables y luego otra con tres variables. ¿Ok? Es un genio, ya salió. ¿Ya salió? Ok. Entonces, mira, 1, 2, 3. Y tenemos el summary del modelo 1, ¿ok? Del modelo 2 y del modelo 3. Quizás ahorita, en términos de comparación, lo único que me interesa es ver el R, solo el R cuadrado. Vean, después del summary yo agregué este texto que es el símbolo moneda y R.square. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Se acuerdan que les decía que en R hay vectores, hay matrices, hay data frame? Este summary va a generar un objeto tipo lista. Y dentro de esta lista hay una cosa, un apartado que se llama R.square. Entonces yo ya corto mucha distancia si hago esto, ¿no? Símbolo moneda R.square. Entonces vean, el modelo con una sola variable tiene un R cuadrado de 0.6. El que tiene dos variables de 0.75. El que tiene tres variables de 0.82. Entonces se está incrementando. Agreguemos una variable más que sería el peso. ¿Ok? Esta variable, este objeto, este modelo, perdón, que tiene cuatro variables, lo reemplacé, perdón. Este último objeto que tiene ya cuatro variables, vean cómo el cambio en el R cuadrado fue de 0.60 a 0.75, de 0.75 a 0.82, de 0.82 a 0.86. Entonces, indudablemente el R cuadrado, cada vez que le agregues una variable nueva, tiende a aumentar. Esta es una cuestión matemática casi pura, ¿no? Entonces, por eso es que decidieron usar luego el R cuadrado ajustado. Pero, en términos generales, dentro de regresión, el valor de A y C es el más utilizado para comparación de modelos. A y C es el nombre de la función y aquí podemos poner todos los modelos que queremos comparar dentro de la misma función. Y esto nos va a facilitar mucho las cosas porque después vamos a ver que nos devuelve este pequeño data frame. ¿Ok? Entonces, les doy chance que terminen de escribir su código y ahorita les platico un poquito de qué se trata. Ok, entonces, AIC, de hecho si piden la ayuda de AIC, les va a decir R, pues que es la forma de cómo se calcula el famoso criterio de información de Akaike. Y este criterio de información de Akaike básicamente se utiliza para comparar modelos que tengan la misma estructura. Y en este caso, ¿a qué me refiero con estructura? Pues básicamente los mismos datos y la misma forma de cómo se calcula sus residuales. Pero aquí, este modelo, el punto 1, solo tiene una variable, que es HP. Entonces, cuando utilizan la función AIC para varios modelos, les devuelve un data frame con dos columnas. Columna DF, que se refiere a los grados de libertad, y la columna AIC. ¿Cómo se calculan?
los grados de libertad. Pues básicamente son el número de coeficientes más 1. ¿Ok? Y en este caso, vemos que más que los grados de libertad, lo que nos interesa son los valores propios de A y C. Entonces, este valor de A y C, para estos datos en particular, vean que eran 181, después 169, después 161 y después 154. ¿Ok? ¿Qué está pasando aquí? Este valor de A y C está disminuyendo, así como el R cuadrado está aumentando. ¿Qué es lo que te está sugiriendo? Que mientras más variables le metas, más poder explicativo va a tener este modelo. ¿Ok? Recordando, estos datos de acá tenemos números de cilindros, la función de la columna displacement, tenemos lo de los desplazamiento en centímetros cúbicos, también los caballos de fuerza. Esto tiene que ver con el tipo de, ¿ya? ¿De acuerdo? El peso, cuánto tiempo se tardan en alcanzar el cuarto de milla, si el tipo de motor, si es en formato de V o si es en línea, etcétera, etcétera. Pero tiene básicamente 10 variables posibles por utilizar. ¿Ok? Entonces, uno estaría tentado pues, a utilizar todas las que uno tiene. Y para hacer esto en R, vamos a decirle que nuestro nuevo objeto, con todas las variables, bueno, lo vamos a poner en español todas, ¿ok? Va a ser este código LM de MPG en función de punto, coma, data igual a mtcars. Esto que le puse en función de puntos es como un atajo dentro de R, de tal manera que este punto le está diciendo a R que utilice todas las columnas de este data frame. Ya no tengo que escribirlas. R las va a escribir por mí. Vean que cuando yo hago el summary, en efecto, está la variable CIL, la variable disp, HP, DRAT, WT, etc. Entonces, este atajo que es la tilde punto, sirve para usar todas las columnas como variables independientes. ¿Ok? Pero vean, este nuevo objeto, que es un modelo de regresión lineal múltiple, que tiene 11 variables, es decir, y es igual a más b1 x1 más b2 x2 hasta llegar a b10 x10, tan solo les explica casi igual que el modelo anterior que solo tenía 4, es decir, 0.88. Si recordamos que tenía solo 4 variables, tenía de 0.86. Entonces de 4 a 10 y ya no cambió tanto. ¿Okay? Y sin embargo, sigue aumentando. Y eso es una cuestión del R cuadrado. Entonces, para saber si realmente la inclusión o no de una nueva variable en este modelo múltiple vale la pena o no, tendríamos que hacer uso del A y C. ¿Ok? Sin embargo, hay una forma más fácil y más rápida de hacerlo y es a través de lo que se le llama en inglés como el stepwise. No sé si alguien ha escuchado este término que es el stepwise. Esto es una palabra que se utiliza en regresión, que básicamente se utiliza algún método, y usualmente es el AIC, para identificar cuál es el modelo más parsimonioso, es decir, el que tiene solamente las variables que contribuyen. Y se le llama stepwise, o sea, el paso sabio, porque básicamente lo que hace es, a partir de un modelo, le quita o le pone alguna variable y compara su A y C, que es el método más utilizado. Entonces vean que utilizan este modelo completo, pero ahora vamos a poner step, a través de una función que se llama step,
y utilizamos el modelo completo, R va a imprimir un montón de cosas por ustedes. ¿Y qué es lo que está imprimiendo? Esta función step, lo que está haciendo es aplicar este algoritmo que se llama stepwise utilizando el AIC. Como supo que esto es un modelo completo, lo que está haciendo es aplicar un proceso que se llama hacia atrás, que es el backward. Este proceso, en términos numéricos, implica tenías 10 variables, quitas una y revisas si el AIC disminuía o no. Si disminuyó, vas al siguiente, quitas otra, revisas si el AIC volvió a disminuir. Y así hasta que llegues a un momento en que el AIC, lejos de disminuir, empiece a aumentar. Entonces, R imprime esto por ustedes. Vean todo este resultado. El AIC inicial era de 69.6 unidades y este era su modelo inicial. ¿Ok? En el primer paso, empieza a quitar todas las variables una por una. Es decir, este modelo menos el DRAT, este modelo menos el GIR y así. Y después, más que evaluar la suma de cuadrados o la suma de cuadrados de los residuales, este método se va a fijar en el AIC. Y si el AIC disminuye, significa que ustedes pueden como hacer más eficiente este modelo o más parsimonioso. Y en este caso, vean, si quitan esta variable que se llama DRAT, su AIC de 69 disminuye a 67 unidades. ¿Qué quiere decir? Que dentro de este modelo completo, esta variable realmente no está aportando mucho y que debería de ser eliminado. En el siguiente paso, su modelo ya no tiene esa variable que se llama DRAT y su AIC es de 67.6 unidades. Entonces, como siguiente paso, lo que hace es nuevamente quitar una por una y mostrarles qué pasa si las quita. Y en este caso, quitando esta variable que se llama GEAR, de 67 unidades bajan a 66. Y en términos de AIC, este método de stepwise va a continuar quitando variables hasta que, por el contrario, lejos de disminuir, aumente. ¿Ok? En el siguiente paso, quitó BS. En el siguiente paso, quitó CARP. En el siguiente paso, DISP. En el siguiente, CIL. En el siguiente, quitó HP. Y en el último paso, no quitó ninguna. ¿Por qué? Este modelo de acá, que está en el último paso, según este método, solamente tiene 3 variables, peso, QSEC y AM, y tiene 61 unidades de AIC. Si ustedes quitan cualquiera de estas 3, su AIC, lejos de disminuir, aumenta. Y bajo estos términos de stepwise y de AIC, este es el modelo más parsimonioso. ¿Ok? De tal manera que si ustedes le hacen summary a este modelo, a este objeto de R, les va a decir nuevamente que tienen 3 coeficientes. Uno para WT, otro para QSEC y el otro que es para el tipo de transmisión. Y como esta era una variable categórica, el primer nivel quedó en el intercepto. Este modelo con 3 variables explica el 84% de la variación de sus datos. Acuérdense que el modelo con todas las variables explicaba el 88%. Y vean que en términos de significancia, por decirlo así, a mí no me gusta usar mucho este término aquí en regresión, básicamente dice que todas las variables son significativas. ¿Ok? De esta es la forma en cómo pueden hacer uso de este método que se llama stepwise y en este caso utilizando backward, es decir, la dirección hacia atrás, del modelo más complejo al mínimo adecuado. Y una vez que tienen este objeto, por supuesto que podemos hacer uso de la función plot all effects para graficarlo. Y básicamente esto es lo que te está diciendo.
Entonces tenías muchas variables, pero en términos de parsimonia, este modelo con 3 variables es más que suficiente. ¿Ok? Y bueno, y aquí pues hay mucha discusión también al respecto de si esto es correcto, si no es correcto. Yo de entrada les digo, este es el método más utilizado, ya sea el backward o el forward, pero es el más utilizado de todos. ¿Ok? Entonces ya les dejo su criterio, a sus búsquedas en libros, en tutoriales, cuál es el método que pueden utilizar. Hasta acá, ¿alguna duda? Bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Este, la verdad, tampoco sé mucho de componentes principales, pero ya se me está pareciendo esto a una especie de análisis disgregado de componentes principales o algo así, ¿no? También como multivariado, ¿no? Algo así. Sí. Realmente el análisis de componentes principales es un método que le conocen como método de exploración más que nada. Pero, ¿por qué? Porque en el de componentes principales se supone que ninguna variable afecta a nadie, es decir, son variables independientes, no hay una variable dependiente como tal, ¿no? Aquí en regresión múltiple vas a tener una dependiente y las demás que son independientes. O sea, es decir, esta se ve afectada por la presencia de las demás. En componentes principales muchas veces se utiliza este método y se utilizan estas palabras es como para reducción de dimensiones. En términos, bueno, en términos de esta misma herramienta se le dice que es un método donde la mayor parte de la variación queda reducida a 2 o 3 componentes. Pues no significa que estés desechando todas tus variables si tenías 10, porque otra vez en componentes principales ya no sabes, no sé si puedes saber qué variables afectan más en el componente 1, en el componente 2, etcétera, ¿no? Entonces, tratando de rescatar tu analogía, pareciera algo similar, pero aquí la clave es que en regresión múltiple y hay variables dependientes y hay una variable respuesta o independiente. ¿Sí? Otra cosa, y el PSA como tal no es una prueba estadística, no hay niveles de significancia definidos originalmente dentro de esta técnica, ¿no? En regresión múltiple sí es una prueba estadística como tal, porque sí hay hipótesis, sí hay valor de probabilidad, utilizas para rechazar tus hipótesis o no. De hecho, aquí con mucho cuidado, pues tenemos el valor de P asociado a este valor de T, es decir, las hipótesis para los coeficientes, y tenemos este valor de P asociado a este valor de F, que es la hipótesis hacia el modelo en general. ¿Ok? Pero casi nadie acostumbra a decir la hipótesis nula de los coeficientes y la hipótesis nula del modelo. ¿Ok? Pero vean que está el estadístico de F, el mismo que se utiliza en los ANOVAs. ¿Ok? Muchas gracias. Sí, con gusto. ¿Alguien más? Yo pregunté en el chat qué significa cuando el último modelo en STEP tiene un AIC infinito, porque me ha salido alguna vez en un modelo. Ok, el AIC es una ecuación, ¿no? De hecho, cuando estaba en la ayuda, ¿dónde está? El AIC, aquí. Entonces, en la ayuda te dice que el AIC sigue una ecuación, déjenme encontrarla. Estaba al principio. Ah, no, perdón, estoy en la función step. AIC. Entonces, sigue una ecuación dada. Ay, ¿por qué no la encuentro ahorita? Aquí está. Es menos 2 multiplicado por lo que se conoce el log likelihood más k que multiplica al número de parámetros. ¿Por qué puede llegar a ser infinito ese valor? Normalmente en regresión lineal múltiple no te va a salir, pero si estás utilizando GLMs o GAMS, sí te llega a salir. No sé si fue tu caso.
Sí, Ok. ¿Por qué? Bueno, pues que otra vez, los GLMs y los GAMs vinieron a complicar más las cosas porque ya no estás como restringido a usar una familia de distribución como la gaussiana. Y ahorita los vamos a ver, ¿no? Entonces, puedes utilizar familias de distribución muy diferentes, que son en esencia familias de distribución exponencial, como la Poisson, como la gamma, como la binomial negativa, etcétera. Y por definición matemática, a veces terminas haciendo un valor dividido entre cero. ¿Y qué pasa con un valor dividido entre cero? Pues no está definido. Sin embargo, para R, 2 entre cero te da infinito. Menos 2 entre cero te da menos infinito. Por definición matemática, no está definido. Por lenguaje de programación R, es infinito, porque tenía que haber algún resultado. Y en R ya hemos visto NAs para valores faltantes. Algo que no hemos visto es algo que se llama NaN, que es not a number. Y está esto, infinito, que representa infinito o algún tipo de esta situación como un valor dividido entre cero o como el logaritmo de cero. No sé si con eso contesto tu pregunta. sí, sí, Ok, muchas gracias. sí, bueno, pero por ahí está el asunto. ¿Ok? Bueno, entonces, de verdad, aquí pudiéramos pasar. Yo, de hecho he dado cursos completos de regresión porque hay muchas cosas por entender y a veces terminamos usándolo muy a la ligera y sin sacarle provecho, más que darnos de golpes en la cabeza de cómo entender toda su matemática, es cómo sacarle provecho. Lo que les decía, ¿no? En regresión múltiple, ya sea la simple como la lineal como la que estamos viendo ahorita o la que vamos a ver adelante, la idea es que puedas usar tanto variables continuas como categóricas. Y en este ejemplo muy sencillo, relativamente fácil de entender, lo llevé hay una mayor complejidad al momento de traer esto que se llama el stepwise, ¿ok? Que es un método donde se trata de identificar el modelo más parsimonioso, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si tus datos como tal son, por ejemplo, del tipo binario? Es decir, ceros y unos, presencias, ausencias, frío, caliente, blanco, negro. Se supone que ya no puedes seguirte por esta línea, porque ese tipo de distribución, sobre todo en los residuales, ya no va a seguir una distribución de tipo lineal. Entonces, para eso se inventaron los famosos GLMs. ¿Ok? Entonces, si no tienen dudas ahorita de lo que hemos visto hasta ahorita, si quieren ya entro con GLM. GLM en inglés, Generalized Linear Model. Entonces, va a ser un modelo lineal todavía, pero va a tener esta parte de la generalización. ¿Y a qué se refiere con la generalización? Bueno, para poder entender un poquito mejor esto y proponerles datos de ejemplo, vamos a utilizar estos datos que se llaman, sí, check weight, ¿ok? Donde vamos a tener la variable peso como la variable dependiente, la variable tiempo como variable independiente y no me voy a meter en más problemas o más complejidades. Me voy a saltar esta variable que se llama chic, pero la podemos utilizar para efectos mixtos, pero no lo voy a hacer. Y la variable dieta, que es una variable que es un tipo factor. ¿Ok? De tal manera que déjenme hacer una representación gráfica de estos datos. Entonces se llama chic weight y vamos a decir que en el eje X vamos a poner el tiempo. En el eje Y vamos a poner el peso, por supuesto. ¿Ok? Y para poder distinguir un poquito, vamos a decirle que shape, creo que no lo he utilizado, shape, va a ser la dieta.
y vamos a generar una pequeña figura de dispersión. Entonces, donde la geometría, y vean que le estoy hablando en lenguaje ggplot, va a ser points, geom points. ¿Ok? Para que se vea más bonito, le vamos a poner que el color también es dieta. ¿Ok? Entonces, estos son los datos que tenemos acá. Entonces, la variable peso, que es la variable dependiente, es del tipo continua. La variable tiempo también es del tipo continua. Y la variable dieta, pues en este caso es del tipo factor. Y entonces lo que queremos ver es que si realmente hay un efecto del peso, perdón, del tiempo y de la dieta sobre el peso de los pollos. Gráficamente se alcanza a ver hasta ahorita que parece ser que es el tiempo el que tiene más efecto, ¿no? Porque vean cómo se incrementa el peso en función del tiempo. Y la dieta, aunque no es tan claro, parece ser que tiene un pequeño efecto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Pues a través de un modelo de regresión múltiple, donde decimos que, otra vez, el peso está en función del tiempo y la dieta. ¿Ok? Y luego le decimos que los datos, recuerden, esto es importante, están acá. Entonces hacemos el summary y vemos esto. Entonces vemos que entre la dieta y el tiempo explican el 74% de la variación. Entonces todo se ve muy bien. Y la verdad, si nos quedamos hasta acá, no habría problema. Nadie nos diría mucho. Pero eventualmente alguien con un poquito más de experiencia les va a decir, vean, sus datos en el tiempo cero tienen muy poquita dispersión. Y sus datos en el tiempo 20 o 22 que representa esta figura, vean la gran dispersión de los datos. Entonces ahí les dirían, yo creo que si tú analizas los supuestos estadísticos, te vas a dar cuenta o vas a encontrar que no hay homogeneidad en los residuales, porque la variación de los residuales tiende a aumentar en función de tu variable, en este caso tiempo. Y otra vez, les estoy tal vez mareando con todo este rollo de regresión, pero mPro igual a 2,2, ¿ok? Y hacemos el plot, recuérdense que el plot para el modelo de regresión múltiple va a ser la figura diagnóstico, ¿ok? Entonces, para mFlow, divide la ventana en 4 porque voy a necesitar 4 espacios, ¿ok? Y después, con la figura diagnóstico, puedo empezar a revisar si se cumplen o no los supuestos. Y lo que yo les decía, noten esta zona de la figura de dispersión, ¿ok? Y noten ahora esta parte. Esto de acá, que hace como tipo efecto embudo, cono, como ustedes quieran describirlo, básicamente te está diciendo que la variación de tus residuales se incrementa con tu predictor lineal. Y esto hace que violes uno de los supuestos estadísticos de la regresión lineal, que es que los datos tengan homogeneidad de varianzas. Inclusive, cuando se escalan los datos, sigue persistiendo el problema. Después, vean cómo sale esta figura de los cuckoo plots que le dicen, ¿no? De los cuartiles teóricos contra los residuales. Al inicio y al final se separan muchísimo. ¿Por qué pasa esto? Por lo que yo les dije de hace rato, ¿no? O sea, estos datos tienen una estructura que no es la clásica de los datos que tienen distribución normal. ¿Por qué? Porque la varianza se está inflando conforme aumenta, en este caso, la variable tiempo. Bueno, esta fue mi breve introducción de por qué se usan los GLMs. Entonces, en los GLMs pueden tener una estructura de datos un poquito diferente a esto. Y más que la estructura de datos es la familia de distribución. Acuérdense que
si dividieron su ventana gráfica hay que regresarla a una por una. Entonces, un GLM, voy a copiar este código para que vean. Un GLM con este mismo código, pero en vez de utilizar la función LM, así, con la función GLM, va a ser un GLM de la familia gaussiana. ¿Ok? Familia gaussiana. Básicamente es lo mismo que una regresión lineal múltiple. O sea, no hay nada diferente. ¿Ok? De hecho, si volteamos a ver los estadísticos descriptivos, o perdón, la figura diagnóstico de estos datos, ¿ok? Vamos a ver la misma figura. Utilicé la función GLM y antes había utilizado la función LM y son idénticos. ¿Ok? Si utilizan la función coef o coefficients, como quieran, en su versión larga o abreviada, para el modelo múltiple o para el GLM, vamos a ver exactamente los mismos coeficientes. ¿Ok? Porque en esencia, un modelo lineal múltiple es un modelo lineal generalizado de la familia de distribución gaussiana. ¿Ok? Entonces, si en algún momento quieren utilizar un GLM, pero de la familia gaussiana, les ahorro dolor de cabeza en su interpretación. Utilicen mejor un modelo lineal múltiple. Es exactamente lo mismo y es más fácil de entender. Porque si vemos el summary del GLM, ya no tenemos un R cuadrado. Ya no hay una prueba F para ver si el modelo explica o no algo. ¿Ok? Por lo menos en R, la salida es un tanto diferente. Vean que la salida es esta. ¿Ok? Y empezamos otra vez con más lenguaje estadístico con respecto a regresión. Y ahora viene esta palabra que se llama devianza nula y esta otra palabra que se llama devianza residual. En otras palabras, la devianza nula es la variación total de tus datos y la varianza residual es lo que no puede explicar tu modelo, de tal manera que, lo voy a hacer a mano, pero este valor de acá menos este valor de acá, ¿okay? Dividido entre, entre este valor de acá, les da esta proporción. Recuérdense, esto es la varianza total. Esto es la varianza residual. ¿Ok? Es decir, lo que no explica tu modelo. Entonces, esto de acá es la proporción de variación explicada por el modelo. En otras palabras, y lo que les decía al inicio, el R cuadrado se utiliza como un valor de referencia de proporción de la varianza que explica tu modelo. Entonces, aquí como ya vamos a entrar en otras definiciones matemáticas que les conocen como la varianza nula o la varianza residual. Pero básicamente, en esencia, si agarran este número menos este entre esto, obtienen un pseudo R cuadrado. Es decir, lo que te explica tu modelo. Pero, en este caso, lo que les decía, este valor de acá va a ser exactamente lo mismo al valor de R cuadrado de mi modelo de regresión lineal múltiple. Vean, esta es la proporción de variación explicada por mi GLM.
y este es mi R cuadrado de mi modelo múltiple. Entonces, si a mí me dieran a escoger qué utilizar, un GLM gaussiano o un modelo lineal múltiple, yo iría por el primero, porque conceptualmente es más sencillo de entender, ¿ok? Pero en esencia es lo mismo. Ok, ¿cómo hacemos entonces uso de un modelo lineal generalizado, pero utilizando familias de distribución diferentes? Bueno, estos datos, tal cual, lo que les decía de los residuales, la variación tiende a incrementarse. Esto es algo muy característico de la distribución Poisson, ¿ok? Que la distribución Poisson está definida para datos cuenta. Por ejemplo, en pesquerías, ¿no? Tienes 2 animales, 5 animales, 20 animales, lo que sea. No tienes 0.5 animales, ¿no? O sea, son números enteros y además positivos. No puedes tener menos 5 pececitos, ¿ok? Entonces, este tipo de distribución cumple ciertas condiciones que además matemáticamente cumple esta otra condición, que la variación tiende a incrementarse. Entonces, esta pudiera ser la familia de distribución más adecuada para estos datos. ¿Ok? Entonces, family es un argumento dentro de los GLMs para especificar la familia de distribución. Y entonces la que vamos a utilizar es la Poisson. Vean que yo puse Poise y después es esta. Y ojo, no es la palabra en inglés, Poisson, es Poisson, que viene de pez en francés. Y vean que cuando la selecciona, abre y cierra paréntesis. ¿Por qué abre y cierra paréntesis? Porque es una función también. Esta función de Poisson, perdón, está dentro de la categoría families y dentro de esta hay algo que se llama la función de enlace o link, ¿ok? Que básicamente es la función que se utiliza para transformar los datos. Y otra vez, y esto ya es más rollo de regresión y sobre todo de los GLMs, y está la logit, identidad, la inversa, está el logaritmo. ¿Ok? La función de enlace canónico, así se le conoce, o sea, la más adecuada para la Poisson es logaritmo. Entonces ya viene por default. Aquí les está pidiendo que definan una función de enlace. Si quitan los paréntesis y dejan solo la palabra Poisson, R va a entender que ustedes están utilizando la función de enlace logaritmo. Pero si quieren utilizar otra función de enlace porque sus datos así lo requieren, pueden cambiarlo, ¿no? Pero todo esto es regresión. Volviendo al ejemplo, un GLM para estos datos con familia de distribución Poisson. Ahora sí, estos datos de acá, este modelo de acá, va a ser un poquito diferente al de la familia de distribución normal. ¿Ok? De hecho, si vemos solamente los coeficientes del GLM gaussiano y del GLM Poisson, vamos a ver que estos son los coeficientes para la distribución normal y estos son los coeficientes para la distribución Poisson. Noten cómo cambiaron los coeficientes. Y no solo cambió de decimales o algo así, cambió en magnitud. ¿Por qué cambió en magnitud? Porque esta de aquí, básicamente le estamos diciendo que el logaritmo de y es igual a más b1 x1 más b2 x2. Porque esta función de logaritmo es la función de enlace. Es decir, estamos en escala logarítmica. Y esa es la ventaja, desventaja de los modelos generalizados. Que hay un cambio en escala. Pero bueno, volviendo a la esencia de los modelos de regresión. ¿Tienen un intercepto? Sí. ¿Tienen un coeficiente por cada variable? Sí. Entonces, interprétenlos en función del signo. El peso tiende a aumentar conforme al tiempo. En ambos casos es lo mismo. La dieta 1, que está en el intercepto, tiene 10 unidades. Si es dieta 2, dieta 3 o dieta 4, no importa, todas son positivas. ¿Qué quiere decir? Que estas dietas son mayores que la 1.
en especial la dieta 3. Esta dieta 3 tiene un mayor efecto, o bueno, hace que los pesos sean más grandes. Y en la distribución Poisson es exactamente lo mismo, pero en escala diferente. Entonces, de verdad, lleva un poquito de tiempo y experiencia meterse a este nivel con los coeficientes, pero lo que yo normalmente recomiendo como salida fácil, haz una figura de efectos parciales para que sea más fácil entender tu modelo. Esta sería la figura de efectos parciales para el GLM gaussiano y esta para el GLM Poisson. ¿Ok? Es en esencia lo mismo. ¿Por qué aquí las unidades no están en escala logarítmica? Porque esta función, aparte de que hace los efectos parciales, te regresa la información a la escala original. Por eso es que podemos ver el eje Y, que es el peso, en nuestra escala original y no en la escala de este estilo. ¿Ok? De verdad, es para aquellos que no estén familiarizados con esto bastante complejo y hay mucha literatura, hay muchos libros hechos con ejemplos para hacerlos en R al respecto, que yo les puedo recomendar alguno que es muy, muy bueno, que me gustó mucho. Pero para aquellos que estén interesados en hacer regresión lineal simple, múltiple, GLM o GAM, básicamente esto es lo que tienen que hacer. ¿Ok? Bueno, voy a finalizar con el GLM, con el GAM, que básicamente es lo mismo, pero va a tener una pequeña diferencia. Y voy a hacer apertura a preguntas, porque la verdad se nota que me gusta mucho el tema, siempre me clavo demasiado con la regresión. Pero si sospechamos que la relación, recuerdan esta figura de acá, permítanme, ¿dónde está ggplot? Si sospechamos que la relación entre estas variables no es del tipo lineal, sino es algo diferente, y perdonen mi línea recta, no es del tipo lineal, sino es tal vez algo más curvo, como el tipo exponencial, o algo más complejo, como una campana, etcétera. Este es el momento donde podemos utilizar los modelos aditivos generalizados, que tiene la misma esencia de que tiene una generalización y vamos a utilizar la función GAM, ¿ok? Pero con los modelos aditivos generalizados vamos a usar una función para describir el efecto de una variable continua sobre la variable respuesta. La variable categórica se queda igual. Y esta función se llama función suavizante. Básicamente trata de captar la relación no lineal que hay entre dos variables. Okay. De verdad, es mucho... perdón, nunca llamé la librería MGCB. Esta es la librería que necesitamos para los GAMs. En esencia es lo mismo, pero vean, el plot del GAM punto este objeto, voy a borrar las figuras porque tenía, nos va a mostrar esta figura, ya no es la figura diagnóstico, sino está mostrando el efecto de esta variable tiempo sobre nuestra variable respuesta. Y definitivamente este modelo por lo menos reconoce que no es un efecto tipo lineal. ¿Ok? Pero vean, desapareció el efecto de la dieta. Y esto es por definición de la función. Hay un argumento que se llama all terms igual a false por defecto. Lo podemos poner como true para que veamos las figuras. Pero ahora necesitamos, vean que me pareció el hacer enter para ver el siguiente gráfico, dividir la ventana gráfica ya sea en dos renglones y una columna o ya sea en dos columnas y un renglón, como ustedes deseen. Pero básicamente esto es lo que nos está mostrando este modelo que evalúa relaciones no lineales. ¿Ok?
Bueno, entonces espero que no se hayan dormido o abandonado esta parte de R, pero para mí es muy importante, de verdad, lo he utilizado muchísimo y lo voy a seguir utilizando. Y cada vez que le explico a alguien que puede hacer uso de este método para describir sus datos, a veces como que no me cree y después termina entendiéndolo de alguna manera y lo termina aplicando con sus datos. Son cuarto para las 6, entonces si quieren puedo abrir sesión preguntas, respuestas, revisar códigos previos o fuera de lo que vimos el día de hoy. Entonces, adelante si alguien tiene dudas, comentarios. Yo tengo una duda, ¿por qué dieta no entró dentro de la función suavizadora? Ok, porque dieta es una variable categórica. Entonces, al ser una variable categórica, esta va a tener un coeficiente por cada nivel. Entonces, el coeficiente de la dieta 1, el coeficiente de la dieta 2, 3 y 4. No puedes como describir relaciones del tipo no lineal o lineal con una variable categórica. En cambio, esta, la del tiempo, que es una variable continua, ¿ok? Esta sí puede utilizar una función suavizadora o suavizante o smooth function, le llaman en inglés, ¿no? Esa es la pequeña diferencia. De hecho, se me olvidó aquí, pero en el summary de este modelo GAM, tienes solamente coeficientes para la variable categórica, es dieta. Para la variable continua no hay coeficientes. Esto de acá en R sería el equivalente a el f de esta variable, que es decir, la función, y dice aquí como en el resumen estadístico que es una aproximación de la significancia de los términos suavizantes, ¿no? Y aquí entras en la parte estadística más compleja. EDF, estos se llaman los Effective Degrees of Freedom, los grados efectivos de libertad. Es decir, estos métodos pueden ser súper flexibles y hacer curvas, subidas, bajadas y algo muy complejo como tipo polinomio de grado n. Pero hay una penalización matemática tipo A y C. Y si dice que no deben de ser tan flexibles como es este caso, pues se redujo a, digamos, 4.56 grados efectivos. Imagínate que fuera un polinomio de grado 4. Y es igual a más bx cuadrada más bx cúbica más bx a la cuarta potencia. Algo así. ¿Ok? Gracias. Sí. Con gusto. Sí, de verdad, aquí esta parte de regresión se vuelve muy compleja. Mixed Effects Models. Este es un libro que yo les recomendaría muchísimo a aquellos que quieren entrarle a estos modelos en R. Es un libro escrito por Sur y compañía. Son más ecólogos estos tipos, son más amenos de leer y abordan los modelos de efectos mixtos. ¿Qué son los modelos de efectos mixtos? Y es otra cosa que tampoco yo no sabía y empecé a leerlos y estudiarlos al respecto. En estos datos que ustedes vieron acá, y les dije que iba a omitir una columna que se llama chick. Esta columna que se llama chick habla del individuo que estuvieron siguiendo. En esta serie de datos que están aquí, digamos que tenían 10 pollitos que estuvieron siguiendo. La semana 1 hasta la semana 0 hasta la semana 22, por decirlo así, ¿no? Creo que está en días, así está en días, ¿ok? Entonces, aquí viene más complejidad numérica y le puedes decir, bueno, ok, la variación de tus datos se atribuye al tiempo, a la dieta y al crecimiento individual. Y entonces, esto de acá, que se refiere al individuo, lo puedes dejar como un efecto aleatorio
o efecto fijo es muy complejo, de verdad. Les recomendaría que se lean este libro. Este yo lo tengo en PDF por si alguien lo gusta, yo se los comparto, pero es muy bueno. Y el otro que les decía es el de... A ver, déjenme ver si puedo... No puedo hacer aquí. Bueno. Production. The Linear Models es Additive. Este libro es An Introduction to Generalize with R. Ok, miren, hasta me puso la opción de si está en PDF, ¿no? Pero bueno, si no está, si no lo encuentran rápido, yo lo tengo, de verdad. Pero este libro de acá habla mucho de los GAMS. Y este libro es escrito por este autor que se llama Simon Wood, que hizo la librería MGCB, pero es matemático. Y entonces es bien complejo entenderle cuando uno tiene formación más de biólogo o algo así, ¿no? Pero bueno. ¿Alguien más? ¿Dudas, comentarios, quejas? ¿No? Bueno, pueden quejarse de que no vimos ningún mapa hoy, pero bueno, lo vemos, se los prometo. El siguiente lunes les voy a mostrar unos mapas. Necesitamos estas librerías que les había dicho por acá. Entonces, les prometo, va a estar más divertido que esto, que es regresión. Yo tengo una pregunta, Adelante. pero es muy básica otra vez. Adelante, adelante. A No, no hay ver, pregunta mala, dicen, ¿no? ¿cuál es la diferencia entre regresión y correlación? ¿Es el coeficiente la correlación y la regresión es la gráfica y todo el manejo hasta llegar a una ecuación? ¿O qué es la Sí, diferencia? básicamente el coeficiente de correlación, y el más utilizado es el de Pearson, tiene una ecuación muy definida ya, ¿no? Y es una forma de evaluar qué tan correlacionados están dos variables. Y normalmente ese coeficiente de correlación se reporta con una letra R, ya sea minúscula o mayúscula. ¿Ok? Y ese es el famoso coeficiente de correlación. Y solamente utilizas dos variables y dos variables continuas. El otro, el R cuadrado que estábamos viendo en regresión múltiple, es el coeficiente de determinación, así se le llama. Es el R cuadrado. Y también tiene una forma muy especial de calcularse. Entonces, en esencia, los dos evalúan la relación que existe, la relación lineal que existe entre dos variables. El coeficiente de correlación toma valores de -1 a 1. Si es 0 es que no hay relación. Si es 1 positivo es una correlación lineal positiva. Si es -1 es una correlación lineal negativa. El coeficiente de determinación, el R cuadrado, solamente toma valores entre 0 y 1, perdón. Y esta se utiliza para evaluar qué tan relacionado está una variable sobre otra, casi como la correlación, pero matemáticamente tiene otra definición. De ese rato les mostraba que si era la devianza nula menos la residual dividido entre la nula, algo así. Tiene su forma muy específica de ser calculado. Pero básicamente tú puedes tener dos variables que están correlacionadas, pero una no depende de la otra. La Exacto. regresión se supone que una es causada por la otra. Una relación causa-efecto. Claro. Entonces, ese comentario que haces, Ricardo, es muy válido. De hecho, miren, la correlación que hay entre el peso y la potencia es esta, de 0,65, y es la correlación. La correlación que hay entre el peso y MPG es esta, es de -0,86. En la correlación
no necesariamente hay causa-efecto como lo menciona Ricardo, ¿no? En una regresión, sí, se supone que sí. Y por eso es que en este ejemplo que seguíamos es el rendimiento se ve afectado por el peso y por otras variables, ¿no? Pero en esencia ambas miden relación lineal. Muchas gracias, Sí, Ricardo, y muchas gracias, Raúl. un gusto. ¿Alguien más? ¿Tenemos chance para otra preguntita o código, lo que quieran? O si ya están cansados, le paramos hasta ahí. Nada más un comentario, digo, aparte de agradecer. La traducción esta que tienes de stepwise, creo que no es la precisa. Wise es, bueno, está pegado con step, significa sentido, el sentido de los escalones, como clockwise, por ejemplo. Ah, sí, cierto. Sí, 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 sí. No sé por qué me quedé como el paso sabio. No sé. Creo que fue en alguna Se oye bien, clase. pero No, tienes todísima, toda la razón. Yo por eso a veces me limito a no hacer traducciones de las palabras. Por ejemplo, esa función es smooth, difícil. esa palabra smooth como tal habla de un suavizado, ¿no? Como cuando utilizas en Excel ponerle en suavizado la figura, ¿no? Pero es suavizante, es suavizador o es... Pero tienes toda la razón, es wise de sentido, ¿no? Gracias. Sí, ¿Alguien eso más? pues. Yo tengo otra pregunta, pero también creo que la regué aquí en alguna parte. Me dice cuando le estoy pidiendo que me haga la plot de GAM Chick Boys, en la última gráfica que hiciste, me marca error in plot.new y paréntesis, dos puntos, figure margins too large. Ok, entonces eso es importante verlo. Miren, cuando ustedes tienen su RStudio, por ejemplo, normalmente viene separado como en 4 ventanitas, ¿no? De tal manera que si yo hago una figura muy básica como esta, se va a ver así. ¿Por qué se ve así? Porque acuérdense que yo había dividido mi ventana gráfica, ¿ok? Si yo divido demasiado, y quiero poner una sola figura, me da un mensaje de error. Y dice ahí como exactamente lo que tú dices, ¿no? Es Sí, plot también. new figure margins too large. ¿Qué significa? Los márgenes exteriores de tu figura hacen que ya no entre lo de adentro, ¿ok? Si no saben dónde quedó el error, dónde quedó la bolita es, hagan clic en esto y borren todo y hagan nuevamente su figura, ¿ok? Esa es una solución. Otra que a mí no me gusta enseñarla porque luego te olvidas que está tu ventana por ahí. Hay una función que se llama X11 en Windows, Quartz en Mac, que te abre una ventana gráfica nueva que la puedes extender tanto como te dé la gana. En este caso lo voy a maximizar y haces el plot y ahora tienes tu figura en esta ventana nueva. El problema es que si te olvidas que está y quieres hacer otro plot y no está cambiando nada aquí, te olvidaste que allá en la otra ventana gráfica, vean, esperando cambio, ya no puedo hacer nada acá, me está esperando en esta ventana de acá que haga clic. Entonces, por eso a mí no me gusta crear nuevas. ¿Qué opciones tienes? Por eso yo siempre tengo esto así. Realmente, tu ambiente de trabajo que está aquí, casi ni lo voltean a ver. Lo más importante son las figuras. Yo por eso siempre divido en 3 paneles: el código, la consola de R y tus figuras. Otra cosa importante, si por alguna extraña razón hacen control más, ¿vieron cómo se fue cambiando mi figura? Es porque acabo de darle zoom a mi RStudio. Y hacerle zoom hace que se modifique también los parámetros gráficos. Tools, Global Options y apariencia. Vean que ya tengo un zoom de 125. Lo ideal para mí es que siempre dejen
al 100%. De hecho, ya no puedo ver ni mi teclado de OK. Entonces aquí está hasta abajo. OK. Entonces hace un cambio y todo se ve diferente. ¿Ok? Pero es bien común este error. Muchas gracias. Sí, ya así extendiendo esa ventanita, se hace ya claro que sí funciona. Gracias. Ujú. OK, pues con gusto. Bueno, pues entonces le paramos hasta acá. Pues muchísimas gracias.